7 de la mañana, 32 minutos, y muy cargado viene Oni Acosta a nuestro estudio hoy. Cargado me refiero a muchos discos en su poder. Vamos entonces a ver en qué consiste este momento para hablar de la música y los músicos de nuestro país en la revista Buenos Días. Un momento también para acercarnos a este acontecer y en qué consiste toda esta discografía que hoy nos presenta. Oni, adelante, te saludo. Buenos días, Raulito. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por la sintonía a esta hora de la mañana. Como bien decía Raulito, y ya ustedes vieron, queridos amigos, tengo por acá esta colección, o parte. Faltan 1 o 2 discos, pero bueno, casi que está completa. Es la colección Orisha Aye del querido maestro ya desaparecido, desafortunadamente, Lázaro Ross. ¿Por qué esta colección hoy? Bueno, ayer hubiera sido el cumpleaños, o bueno, de hecho fue el cumpleaños del maestro Lázaro Ross. Nació en 1925, es decir que hubiera cumplido 90 años y, bueno, no, perdón, 95 años hubiera cumplido. Y como parte de estas grandes figuras de la música cubana que siempre nos gusta recordar, siempre nos gusta hablar, y bueno, ayer, casualmente que fue su cumpleaños, pues yo quería hoy dedicar este comentario a comentarles, ahí estamos viendo, esta colección, esta que yo tengo, bueno, faltan 2 discos nada más. Fue una colección que salió por el sello Unicornio de Producciones Abdala hace ya algunos años, y que yo creo que fue, bueno, creo no, estoy segurísimo, y todos los que abordamos la música con sentido crítico, es la colección más compleja y más completa de todos los cantos conocidos en Cuba sobre este tipo de, bueno, el sincretismo, como ustedes quieren llamarle, de todas las grandes deidades del Panteón Yorubá, como se dice. Esta, por ejemplo, vamos a irla comentando muy rapidito, esta es la de Gada Changó. Vean que no es un disco con grandes, digamos, bueno, son discos, una colección que tiene más de 15 años. Aquí estamos viendo. Este es el dedicado a Changó. Son discos que tienen, bueno, colección leyenda, aquí lo dice, a ver, en esta parte, acá, dice que la colección leyenda, que es un poco el tipo de sello, o sello no, del tipo de colección, para decirlo en buen cubano, que dentro del sello Unicornio pues tenía algunos maestros y algunos discos para coleccionar, para que fueran de este tipo de características. Bueno, decía, el diseño es un diseño que tiene que ver un poco con la realidad de aquellos años, un poco con las matrices, con las herramientas tecnológicas de aquellos años, y bueno, en el caso de Changó, como una deidad, como todos conocen, el dios del rayo, el dios del fuego, pues bueno, el color rojo, la virilidad, bueno, pues esto está reflejado acá. Este es uno de los discos, también, bueno, tenemos todos por acá, y algunos están ya viejitos y se caen. Ustedes saben, ¿no? Son discos muy antiguos, y si podemos mostrar ahí. Este es el grupo Olorum, conocidísimo, me imagino, por todos ustedes, grupo que acompañó al maestro Lázaro Ross durante muchos años y que, bueno, con sus voces y toques, bueno, fue uno de los más importantes y transgresivos grupos de su momento en cuanto a la música folclórica. Este, por ejemplo, es el de Ogún, que es la deidad también dedicada, como ustedes conocen, al monte, pero viene el color verde, pues también está reflejada en el diseño, bueno, los hierros, los herrajes, ¿no? de este santo. O sea, todo está muy bien, digamos que tipificado a la hora de abordar toda una serie de elementos visuales para este disco. Y bueno, en el interior también, o sea, todo se ve, todo está bien matizado en estos colores. Recordemos, reitero, que son discos de hace ya unos cuantos años. Bueno, esto está al revés, perdón. Es que cuando miro la cámara, a veces aquí está, estamos al revés. Y bueno, todos son iguales, es decir, todos van cambiando por colores, por diseño cromático, y bueno, sí, la foto de Olorum, sí, del grupo Olorum, sí sigue siendo la misma. Yo decía, amigos, que esta es una de las grandes colecciones más completas y complejas en el universo de recoger fonográficamente los cantos conocidos en Cuba, que han llegado, o sea, hay que ser siempre atentos con la historia y con la dialéctica, que han llegado a nuestros días y que han llegado a la forma que han llegado. Algunos han mutado, pero bueno, este es el de Ochun. Bueno, como ustedes conocen, todos los símbolos de esta deidad,
el color, los atributos que también están reflejadas en esta colección. Y bueno, por dentro lo mismo, ¿no? Es decir, el girasol como color, o sea, como flor, como atributo, y el color amarillo característico de Auchan. Decía que esto es, aquí lo estamos viendo, esto fue una hazaña desde el punto de vista investigativo, desde el punto de vista discográfico, desde el punto de vista, cuando hablo discográfico hablo de la grabación, de toda la parte tecnológica, por supuesto, porque bueno, es un cantor con grupo detrás, es decir, con coro clave, o sea, no hay instrumentos armónicos, solamente instrumentos de percusión, y esto fue realmente algo que creo que fue, o es, y sigue siendo, el acercamiento más completo hacia esta zona de nuestra música, que habían grabaciones antiguas, habían algunos acercamientos en solitario, pero una colección como esta era la primera vez que se hacía, casi que fue la obra cumbre, la obra testimonial, la obra quizá ya como testimonio final de Lázaro, que bueno, ya en aquellos años estaba bastante enfermo y bueno, quizás quiso dejar, aquí estamos viendo que está dedicado ya, una de las deidades también del Panteón Yorubá, bueno, asociada al cementerio, al Camposanto, que es la que está en esta zona. Son tres: Yeguá, Obá y Ollá. Y bueno, también aquí están los atributos, aquí con los famosos colores de la saya de Ollá, sí, todo muy, aquí lo estamos viendo, y bueno, con esa imagen tan recurrente que bueno, que es la del Camposanto. Decía que fue un acercamiento bastante certero, documental, un acercamiento que inclusive hoy por hoy, bueno, esta colección ya no es tan físico. En el momento que se lanza ya hace algunos años, voló, como se puede decir en buen cubano, fue algo realmente catastrófico para bien, Batalá. Los coleccionistas, los melómanos, el público en general se abalanzó a comprarla, porque realmente, imagínense ustedes tener, no solamente por la parte, digamos, los practicantes o los devotos, ¿no? Aquí estamos viendo también el disco interior con los atributos. Bueno, cada uno de ellos, no tengo que explicar mucho más, tiene el mismo sello, ¿no? El mismo atributo. Y bueno, algo que no mostré, que es cuando uno quita el disco, que bueno, también tiene el mismo, lo que bueno es aquí estamos viendo. El disco, la diferencia es que tiene el nombre, bueno, todo el copyright, el tema de las licencias o la parte legal impresa, y bueno, la parte cuando uno quita el disco no la tiene. Decía que bueno, imagínense ustedes, cuando sale esta colección, por parte de Unicornio, de Sello Unicornio Producciones Abdala, todos los que, practicantes o no, melómanos o no, musicólogos, músicos, todos salieron a buscar esta colección, la cual, bueno, desafortunadamente está en las matrices. En algún momento se espera que se pueda reeditar, hacer otra colección. Esta es, amigos televidentes, una que está dedicada a los llamados los orichas menores, ¿no? Están los llamados orichas mayores, que son unos Changó, Batalá, Ochun, etcétera, y estos son los famosos Acayusolá, los Ibelli, ahí está Orichaoco, que son los llamados orichas menores, que son santos que, bueno, los que conocen un poco más saben que no son como nosotros, ¿no? Tienen sus diferencias. Y algo que, bueno, que no mostré, que no voy mostrando para ganar en visualidad y que usted pues pueda enterarse, es la contraportada, ¿no? del disco. Ahí están todas las disposiciones, los teléfonos, los años, que también están en los libritos o tripitas, ¿no? Como me gusta llamarles, internos del disco, pero bueno, realmente vamos a ver si me da tiempo a mostrarlo, para que vean también toda la parte interna, que bueno, también tiene todo el diseño, todas las explicaciones de lo que significa cada terminología, los cantos, a quién y cómo están dedicados, los créditos del disco, las notas, es decir, todo lo que significa desde el punto de vista de la mistura y desde el punto de vista del propio lenguaje alegórico, ¿no? Al tema. Y bueno, esta que es la última que tengo, que también son con varios orichas menores, en este caso. Esta Yeguá, una de las deidades también del Camposanto, junto con Obá y Ollá, está Dadá, es decir, Yo creo que fue un trabajo, bueno, como dije, estamos más que seguros, todos los que nos gustan este tipo de trabajo y este tipo de acercamiento, a
digamos, la colección interesantísima que tiene y sobre todo, perdón, está al revés, y todo lo que significa desde el punto de vista de la documentación. El disco, como me gusta decir, queridos amigos, y que creo que compartimos todos esta preocupación, el disco es un testimonio, es una fotografía de la época, como he dicho en otras ocasiones. El disco es un momento determinado, es una disección de la realidad musical y cultural del momento en que sale. Y este caso, en esta colección, yo creo que es más que una fotografía, creo que es un detenimiento para bien en el tiempo, para mostrarnos, en primer lugar, la preocupación de Lázaro, del maestro Lázaro Ross, uno de los grandes, por supuesto, los grandes cultores y de los hombres con una cubanía y con un sentido de pertenencia extraordinario, y su preocupación en dejar plasmado, de dejar para la historia, dejar para futuras generaciones esta colección. Puede que no se haya hecho más por razones económicas, por razones de mercado, pero está. Es decir, es simplemente volver a reeditarla. O sea, es una colección que no es que se perdió con esta primera o segunda edición. Es decir, está. Lo que bueno, hay que volver a hacerla. Pero desde el punto de vista conceptual está. Es decir, ese es su aporte, ese es su legado a nuestra cultura musical, a nuestra cultura cubana, el haber recogido de una forma, no solamente desde el punto de vista documental, sino de una forma artísticamente muy bien lograda, con su sabiduría, con su técnica, con su manera, porque bueno, ¿quién mejor que Lázaro Ross para cantar estas obras o para interpretar estas obras, con toda la vivencia, con toda su historia? Recordemos que fue un hombre que le tocó vivir momentos muy interesantes dentro en primer lugar, dentro de digamos, el apartheid musical que hubo durante algunos años acá, sobre todo antes de la revolución, luego algunas incomprensiones que hubo a principios, sobre todo porque para muchos era una música racista, o sea, tenían términos racistas, ¿no? Era una música peyorativa, era una música de esclavos, una música negra, es decir, hubo ciertas reticencias hasta que, bueno, realmente con todo el legado musical de los grandes cultores y los grandes intérpretes de Muñequitos de Matanza, por ejemplo, y de otras instituciones culturales y musicales, bueno, pues hubo una transmutación y bueno, la música ya llega a los grandes escenarios, como hicieron Roldán y Catulo en un momento determinado con la música africana, con o de origen africano. Siempre hay un momento de ruptura, un punto de ruptura, lo cual a veces nos lleva a adversar de alguna manera una determinada modalidad o género. Y bueno, Lázaro fue un hombre que estuvo muy vinculado al Ballet Nacional, al Conjunto Folclórico Nacional, a Danza Contemporánea de Cuba, en aquel momento el Conjunto de Danza Moderna. Y es decir, fue un hombre que se fue moviendo por caminos muy importantes dentro de la música, pero también de la investigación y de ser un practicante de la religión afrocubana. Su mezcla, su manera de colaborar con otros grandes músicos, porque ahí está la grandeza de Lázaro, no solamente hacer la música o interpretar la música de una forma más ortodoxa, sino de todo lo contrario, poder tener afluencia con otros intérpretes, como por ejemplo el desaparecido Sergio Vitier, uno de los grandes colaboradores, con Olorum también, que hicieron muchísimas cosas. También Sergio, cuando funda su grupo Oru, Sergio Vitier, o sea, y siempre Lázaro fue una especie de mecenas, de padrino, de guía de muchos de estos músicos, también de poetas, etnólogos, en el caso de Rogelio Martínez Furé, figura imprescindible de la cultura cubana, también de la investigación, de la poesía, de la escritura, de esta historia tan linda de nuestras raíces. Y bueno, Martínez Furé también fue un hombre imprescindible, o es un hombre imprescindible en estas lides, con sus colaboraciones con Lázaro, también muchísimos bailarines que fueron aportando. Es decir, la carrera musical no podemos, de Lázaro no podemos desligarla de otros matices que fueron conformando una serie de elementos que a la postre sirvieron de la manera en que uno o él pudo, por ejemplo, entender desde el punto de vista conceptual, o pudo investigar sobre un determinado pataquí o sobre una determinada historia en algún lugar de Cuba con alguna anécdota. Pues bueno, eso también al final se revierte, se apropia, se canaliza dentro de la sapiencia de un artista, y es también lo que se transmite. Por eso es que es la viveza, es como decimos en la música, es el truco. No malo, es decir, es la picardía, la acumulación de experiencia la que a veces da la maestría. Y en este caso, bueno, Lázaro fue el cúmulo de todas esas experiencias, no solamente de la música, sino de la danza, el teatro, la poesía, el practicar en persona, en la vida diaria también la religión. Yo creo que fue un hombre, por eso, es
y será siempre recordado al maestro Lázaro Ross, y sobre todo en este comentario que queremos siempre traer, recordar y ponderar estas grandes figuras de la música y de la cultura cubana en general. Gracias a Unicornio en aquel momento por este acercamiento, por dejar plasmado este disco que no tiene un valor comercial, no tiene un valor mercantil propiamente, sino un valor patrimonial e histórico incalculables. Y ojalá en algún momento podamos entonces asistir a otra edición de esta excelente colección de Orisha y del maestro Lázaro Ross. Hasta un próximo encuentro y muy buenos días. Y te agradecemos muchísimo abordar estos temas históricos-culturales que relacionan la música también con la historia del país, Oni, en tus segmentos. Muchísimas gracias, te esperamos el sábado. Nos vamos hasta la ciudad de Holguín, por cierto, una ciudad que celebró en el mes de abril el aniversario 300 de su fundación. Y son muchos los protagonistas de su vida cultural, no hay dudas. A continuación le presentamos un material dedicado al artista visual Alexander